Hubo una época en el mundo del PC gaming, una encrucijada técnica que la industria se niega a admitir en voz alta, porque tenían el silicio, tenían la fuerza bruta en los laboratorios de ingeniería. Hablamos de las tarjetas gráficas, las cuales son unas auténticas bestias capaces de procesar millones de operaciones matemáticas por segundo, pero estas están encadenadas, porque aunque no lo creas existe un muro invisible, un cuello de botella que asfixia el rendimiento de nuestras máquinas, impidiendo que alcancen su verdadero potencial. Pero hay que reconocer que el culpable no es tu hardware, sino el lenguaje que utilizábamos en el año 2013 para hablar con él, el famoso DirectX 11, o también conocido como DirectX 11, un intermediario viejo, ineficiente y burocrático, el cual obliga a nuestros procesadores a trabajar en filas indias, desperdiciando la potencia real de nuestras GPUs. Los desarrolladores hay que reconocer que estaban frustrados, los ingenieros estaban desesperados, y en las oficinas de Sunnyvale, California, una compañía que siempre ha vivido a la sombra de dos gigantes decide que es hora de romper el tablero. Saben que no pueden ganar la guerra con dinero, saben que no pueden ganar con marketing, así que deciden cambiar las leyes de la física del software, y así, amigos míos, es como nace un proyecto bajo el nombre clave de Mantle, o Mantle, una idea tan radical que prometía eliminar al intermediario, conectar al videojuego directamente al metal del chip y desatar la potencia de nuestro hardware que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y hay que reconocer que esta fue la apuesta más arriesgada de la década. Así que hoy no vamos a analizar un producto, vamos a contar la historia de cómo la tecnología considerada como un fracaso tuvo que morir para que el PC gaming moderno pudiera vivir. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Pero dejemos la belleza de las promesas y bajemos a la realidad, que aquí hemos venido a hablar de problemas corporativos. Así que para entender este desastre y la gloria de Mantle, tenemos que viajar a esa época oscura, la del mismísimo año 2013. ¿Te acuerdas cuando creíamos que Watch Dogs iba a ser el juego del siglo y tener 8 GB de RAM era el rey del barrio? Bueno, aún sigue siendo el rey porque la memoria RAM está bastante costosa. El problema es que el PC tenía un atasco monumental llamado draw calls, o también conocido como llamadas de dibujo. Pero si no entiendes este término, no te preocupes porque te lo voy a explicar de una manera simple. Piensa en un supermercado. La GPU es esa cajera ultra rápida que te pasa 100 productos por el escáner en un solo segundo, pero la CPU es la señora que está delante de ti en la cola. Esa señora que cuando llega la hora de pagar se pone a buscar monedas de 1 centavo en el fondo de su bolso y empieza a sacar cupones caducados del año 1995. Pues esto es lo mismo que hacía DirectX 11. Mantenía a tu GPU en espera mientras la CPU intentaba computar todo lo que estaba sucediendo. Porque si bien es cierto, Microsoft tenía el monopolio con DirectX y como buenos monopolistas no hacían nada. Estaban ocupados intentando que Windows 8 no fuera un desastre. Spoiler, salió bastante mal. Y por supuesto que ignoraban completamente al gaming. Pero aquí es donde viene el detalle jugoso que muchos olvidan, el factor consola. A finales de 2013 salían la PS4 y la Xbox One. ¿Y qué tenían dentro? Corazones de AMD. Pero no cualquier corazón. Tenían ese procesador Jaguar. Para los que no sepan la arquitectura del hardware, los núcleos Jaguar eran básicamente procesadores de portátil baratos. Eran lentos, eran débiles y si les pedías mucho se ponían a llorar. Los desarrolladores miraron a esas consolas y dijeron, si tengo que usar DirectX con esa basura de CPU, los juegos van a ir a 10 FPS. Así que aquí es donde comienza nuestro héroe trágico, Johan Anderson.
el director técnico de DICE, sí, los mismos de Battlefield, cuando Battlefield funcionaba. Así que Johan estaba harto de ver cómo sus peces de la NASA rendían peor que una consola, porque sinceramente Windows estorbaba. Así que DICE le diría a la mismísima AMD, mira, si me das el acceso al metal y si me dejas saltarme a Windows y hablar directamente con tu gráfica, yo hago que Battlefield 4 vuele. Y así es como nacería Mantle. El objetivo no era solo mejorar los gráficos, era eliminar el cuello de botella de la CPU, era hacer que un procesador barato de $100 rindiera como uno de 400, y de esta manera traerían la promesa, el uso completo de tu hardware. Así que con esto llegamos a septiembre del año 2013. AMD se lleva la prensa a Hawái, cócteles, playas y tarjetas gráficas, lo mejor de la vida. Presentan las famosas R9 290X, esas que sonaban como un avión despegando cuando llegaban al 100% de uso. Pero la bomba era su software, porque Nvidia se reiría, dijeron que era humo. Por otra parte, Intel ni siquiera contestaría al teléfono, porque con sus proyectos fallidos de tarjetas gráficas ya tenían suficiente. Y entonces AMD traería su arma nuclear, la demo técnica Star Swarm. Esto era importante, así que no parpadees, porque AMD se alió con unos locos llamados Oxide Games. Crearon una demo de estrategia espacial con miles de unidades, y pues esta demo en DirectX 11, si ponías 10.000 naves disparando láseres, la CPU por supuesto que se ahogaba gestionando las llamadas. El juego iba solamente a 10 FPS, así que cuando activaron Mantle y pusieron 100.000 unidades, moviéndose independientemente, la demo iba fluida. Y así fue la primera vez que veríamos el futuro. Ver miles de naves moviéndose sin que el procesador sudara fue una bofetada a mano abierta en la cara de Nvidia, y fue ahí mismo cuando las risas en las oficinas de la competencia se cortaron de golpe. Pero, ¿cómo es que esto funcionaba? ¿Cuál era la magia negra detrás de Mantle? Pues esta era una API de bajo nivel, y si no sabes qué es esto, pues esto se trata de una interfaz de programación de aplicaciones que ofrece menos abstracción y mayor control directo sobre el hardware y los recursos del sistema. Así que si hablamos de memoria y GPU, esto permite un rendimiento superior a cambio de una mayor complejidad para el desarrollo. Por una parte, DirectX es generalista, tiene que funcionar en todo, desde una tostadora hasta una supercomputadora, pero Mantle en cambio conocía íntimamente la arquitectura GCN de AMD, sabía dónde estaban los registros de memoria y sabía cómo gestionar la caché sin pedirle permiso a la CPU, y esto permitía el santo grial, Async Compute o cómputo asíncrono. Imagina una autopista en DirectX 11, solamente hay un carril, los coches o datos gráficos van detrás de los camiones o físicas, y si el camión frena todo se detiene, pero con Mantle AMD abrió una autopista de 8 carriles, gráficos por aquí, físicas por allá, iluminación por otro lado y todo a la vez, por supuesto generando paralelismo puro. Pero por supuesto tenía un pequeño problema, solo funcionaba en gráficas AMD modernas, si tenías una Nvidia Mantle no servía ni para pisapapeles. Pero dejémonos un poco de teoría y vámonos a los números, que eso es lo que realmente nos duele en el orgullo y por supuesto en la cartera. Si nos sacamos la regla de medir, por supuesto los resultados, estos fueron directamente insultantes para la competencia. Empecemos por lo que llamaron el milagro del procesador barato. Esto fue una bofetada directa a Intel, porque si en aquella época tenías un procesador modesto como el famoso AMD FX 8350, esa misma estufa de 8 núcleos, al jugar Battlefield 4 en DirectX te quedabas estancado con unos tristes 55 FPS. La CPU simplemente no daba más de sí, pero si activabas Mantle ocurría la magia. El rendimiento podía saltar instantáneamente hasta unos 90 o 100 FPS. Así que sí, escuchaste bien. Mantle conseguía que una CPU barata de AMD rindiera igual o incluso mejor que un Intel Core i7 que costaba el triple. No solamente te daba fotogramas, te estaba regalando dinero. Pero si esto te parece impresionante, la demo de Star Swarm fue casi polnito. Bajo DirectX 11 con una R9 290X, la demo se arrastraba a unos injugables 12 cuadros por segundo. No sabías si estabas viendo una demo técnica o diapositivas. Pero cuando activabas Mantle, la tasa se disparaba a 45 fotogramas por segundo. Estamos hablando de un aumento de hasta 300% de rendimiento y todo esto gratis. Solamente
solamente cambiando el idioma en el que se comunicaba la tarjeta gráfica. Y la cosa no termina aquí, porque no todo era fuerza bruta. En juegos como Thief, la mejora no se notaba tanto en el máximo, sino en la estabilidad. Esos bajones horribles y tartamudeos al girar la cámara desaparecían por completo. Sí, los mismos tartamudeos que suceden en los juegos de hoy en día. Así que Mantle te ofrecía una experiencia totalmente sólida. Mientras tanto, las tarjetas de Nvidia, que sobre el papel eran más potentes, estaban siendo estranguladas por el ineficiente software de Microsoft. Pero hay que reconocer algo. Hay que reconocer cómo es AMD. La historia no puede ser perfecta. Así que llegó el lanzamiento de Battlefield 4, el juego que se suponía que sería el mesías de esta tecnología. Y la realidad, pues fue un desastre bíblico. El juego salió roto, los servidores no funcionaban, y para el colmo, la actualización de Mantle se retrasó durante meses. Y cuando por fin llegó ese parche tan esperado, nos encontramos con una colección de horrores. La experiencia estaba lejos de ser suave. Sufríamos de stuttering constante, esos pequeños tirones aleatorios que te hacían perder la partida justo en el peor momento. Y no solo eso, porque visualmente también habían problemas graves, como el famoso bug de la niebla de Lego, donde el humo y los efectos atmosféricos se veían cuadrados y pixelados. Y por si fuera poco, si tenías la osadía de jugar más de 2 horas seguidas, te topabas con fugas de memorias brutales, las cuales llenaban la memoria VRAM, ocasionando cierres del juego sin siquiera avisarte. Así que sobre el papel hay que reconocer que era una tecnología totalmente interesante, pero en la práctica este proyecto todavía estaba muy verde. Y aquí es donde viene lo sabroso, porque cuando Nvidia vio los números de Mantle entró en pánico. Mágicamente sacaron los drivers para la versión 337.50. La prensa los llamaría los drivers milagrosos. De la noche a la mañana el rendimiento de Nvidia en DirectX 11 mejoró brutalmente, y el uso de CPU bajaría. ¿Y pues qué significaba esto? Significaba que Nvidia siempre pudo hacerlo, pero no les dio la gana optimizar sus drivers hasta que AMD les puso el pie en el pecho, porque durante años nos tuvieron con el freno de mano puesto porque no tenían competencia real. Sí, la empresa que muchos defienden nunca ha pensado en ellos. Y para rematar, empezaron a meter GameWorks hasta en la sopa, tecnologías propietarias para el pelo y las sombras en juegos como The Witcher 3, diseñadas específicamente para funcionar mal en hardware de AMD. Así que en términos simples esto fue una guerra sucia. AMD intentaba liberar a la CPU, y por otra parte Nvidia intentaba ahogar a la GPU. Pero antes de que Mantle llegara al reino del silicio, nos dejó una última maravilla técnica en Civilization Beyond Earth. Este título utilizó la tecnología para lograr algo que parecía imposible, el Split Frame Rendering, o SFR. Normalmente cuando utilizas tus tarjetas gráficas, una dibuja un cuadro y la otra el siguiente, lo que genera demasiada latencia y microcortes. Pero gracias a Mantle, las dos gráficas podrían dibujar el mismo cuadro al mismo tiempo, dividiendo la pantalla en trocitos como si fuera un rompecabezas cooperativo. Así que sin duda, esta fue la mejor implementación multi-GPU de la historia, con latencia cero y un escalado perfecto. Pero desgraciadamente, ahí mismo terminaría su existencia. Y hablando de fin, no podemos ignorar el cementerio de promesas rotas que dejó esta tecnología. Tuvimos casos como el de Star Citizen, donde Chris Roberts juró y perjuró que tendrían soporte para Mantle. Aunque seamos honestos, este mismo juego prometía demasiadas cosas. Ese soporte jamás llegaría. Y también vimos proyectos como Sleeping Dogs, Triad Wars, que iba a ser el estandarte de la tecnología, pero fue cancelado antes de ver la luz. Incluso hubo juegos como Sniper Elite 3, que sí llegaron a implementarlo, pero lo hicieron de una forma tan discreta que prácticamente nadie se enteró. Fue un desfile de lo que pudo ser y no fue. Hay que reconocer que Mantle tenía fecha de caducidad. Mantener una API propia es carísimo, y por supuesto que muchos desarrolladores son muy vagos. No querían programar dos versiones del mismo juego, y entonces el gigante despertó. Microsoft, asustada por perder el control del PC, anunció DirectX 12. ¿Y qué era esta tecnología? Sorpresa, era Mantle pero con otro nombre. Copiaron casi todo: bajo nivel, asincronía y reducción del uso de CPU. Y pues, ¿qué hizo AMD? ¿Llorar? ¿Demandar? No. Tomó todo el código de Mantle y se lo regaló a Kronos Group. Y de las cenizas de Mantle nacería Vulkan, la misma API que mueve Doom Eternal a 300 FPS, la misma que nos permite jugar en Linux, la mismísima base de la Steam Deck. Y ojo, que esto no se queda en su escritorio, porque saca tu teléfono de tu bolsillo, ese mismo aparato donde ven videos verticales. Gracias a que Vulkan se convirtió en un estándar universal, hoy existen locuras como Winlator. Estamos viendo cómo la gente corre juegos de PC
PC completos, o incluso bestias narrativas como el Red Dead Redemption adaptados completamente para nuestro teléfono, o como te dije con Winlator, podemos mover incluso el GTA V, y por supuesto en nuestro propio teléfono celular. Y si piensas que esto podría ser posible con el viejo OpenGL, no sueñes tanto. La única razón por la que tu teléfono puede emular un PC y traducir esos gráficos en tiempo real sin explotar es porque Vulkan está ahí abajo, gestionando el metal con la misma eficiencia que Mantle lo prometió en el año 2013. El espíritu de Mantle no solo salvó el PC gaming, ahora vive en los bolsillos de la mayoría de las personas, prometiendo ser el mejor en las pantallas de 6 pulgadas. Así que, ¿fue Mantle un fracaso? Comercialmente sí lo fue. Duró solamente 2 años, tuvo muchos bugs horribles y por supuesto muy pocos títulos, pero técnicamente ganó la guerra. Mantle obligó a Microsoft a mover el trasero con DirectX 12. Mantle incluso obligó a Nvidia a dejar de ser vaga con sus drivers. Y por supuesto nos dio al precioso Vulkan y salvó al gaming fuera de Windows. AMD se gastó millones, peleó contra todos y perdió su propia marca para que nosotros, los jugadores, ganáramos rendimiento. Hay que reconocer que fue el héroe que no merecíamos, pero era el que necesitábamos. Una tecnología que vivió rápido y murió joven, dejando un cadáver muy bonito y muy bien optimizado. Así que la próxima vez que juegues algo moderno y vaya fluido, levanta tu copa por Mantle, porque gracias a ellos tenemos una optimización decente al día de hoy. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.